puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, maestro, sufriré por ti, maestro, sufriré por ti, maestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos, ok, en esta mañana. Pasen. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos visitan. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Usualmente, ¿verdad? La clase la tomamos aquí abajo, en el púlpito aquí abajo, pero hoy, como vamos a utilizar este medio de tecnología, pues tengo que estar aquí arriba, ¿verdad? Les pido paciencia, hermanos y amigos. Estoy muy impuesto, como dice, a la antigua edad, pero es tiempo de empezar a renovar y de que todos estemos siguiendo el hilo de la lección o de la clase, ¿verdad? Porque muchas de las veces traemos bastantes pasajes y los amigos o los hermanos que todavía no están muy impuestos a cómo manejar una Biblia, pues se le van quedando uno atrás, ¿verdad? Entonces por eso es necesario que hagamos esto y de esta forma para que todos estemos en un mismo plano. Amén. Vamos a continuar con la lección de la semana pasada, ya que por causa de tiempo no pudimos nosotros terminar, ¿verdad? Acuérdense que comenzamos a estudiar lo que es el plan de salvación. Sabemos que hay un plan de salvación que debe ser obedecido por todo el hombre. Empezamos a estudiar lo que es oír, pero oír de una forma correcta, no oír solamente superficialmente. Por ejemplo, debemos oír correctamente hacia la palabra de Dios, porque es lo que dice la Biblia.
en Romanos capítulo 10, versículo 17, que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos, la fe, esa fe que salva, naturalmente comienza a germinar en nosotros. Y por naturalmente o por naturaleza, nosotros empezamos a creer. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana para terminar la lección del domingo pasado. Necesitamos creer, pero ¿creer en qué? ¿Creer en qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a creer? En el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y el versículo 36 a 38, ahí encontramos la historia de un hombre que había ido a adorar al templo, pero había regresado tal y como había ido. Él llegó, no encontró lo que él estaba acostumbrado y venía, podemos decir que venía de una forma triste, desanimada, pero el Espíritu Santo llevó al evangelista, dijo que fuera y que se arrimara al carro y que le hablara, ¿verdad? Esto ya lo vimos la semana pasada. Y dice la Escritura, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y eso es lo que nosotros debemos analizar. Esto ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a dar un repaso rápidamente para que nos quede a nosotros bien penetrado lo que tenemos que creer sobre la Escritura. Porque todos creen en algo, ¿eh? Todos creen en algo. Y aquí tenemos a este hombre que venía, pero venía desanimado. Felipe le predicó el Evangelio. Desde la Escritura, cuando le dijo, te ruego que me digas de quién dice tu profeta. Y entonces Felipe le comenzó desde esa Escritura, dice, ¿eh? Y entonces cuando él comprendió, porque él oyó, él entendió, él creyó, supo lo que tenía que hacer, entonces él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, la única cosa que a él le podía pedir era el no creer de todo corazón, ¿verdad? A su sobrino o hermana, ya comenzó la clase, si gusta pasar. Entonces, el segundo paso del plan de salvación consiste en esto, en creer. Pero, ¿en qué debo de creer? Todo el mundo cree en algo, todos tienen creencias, pero ¿basadas en qué? Hay cosas que considerar a la hora de creer, porque sabemos lo que dicen todos, será cierto, que no importa lo que uno crea, con tal de que sea uno sincero, porque eso es lo más común, es lo que más se escucha. Si crees de todo corazón, ¿en qué? Vamos a creer en algo que sea correcto, porque la mayoría dice conocer a Dios, también creen en el Señor, pero ¿en qué creen? ¿Qué es la parte que creen de Él? ¿Verdad? Yo sé que es muy, de alguna forma hasta sorprendente, cuando uno le dice, bueno, pues usted cree en un Dios, pero yo no. Usted no cree en el mismo Dios que yo creo. Yo creo en el Dios de la Biblia. Yo creo en el Jesucristo que la Biblia dice. Porque todos creen en Dios, pero solamente creen en el Dios de su mente, en el que ellos se han hecho en la mente. Así es que nadie puede ser salvo si no cree en el Dios de la Biblia. Y menos si su forma de creer es superficial. Por ejemplo, lo que acabo de decir ahorita, ¿verdad? Pues todos creen que Dios es amor y que Dios pues no nos va a castigar porque somos su creación. Entonces eso es una creencia superficial. ¿Cuál es la clase de fe que tiene? ¿En qué se basa su fe? Por eso es que la fe es por el oír. Uno comienza a oír la palabra de Dios y el oír lo hace a uno creer. Comienza uno a desarrollar esa fe. Ahora, cuando uno cree, eso implica a algo más. Y es por eso que ahí es donde la mayoría tropezamos. Es ahí, por eso donde la mayoría nos quedamos atascados, estancados por mucho tiempo. Porque el creer implica arrepentimiento después.
Y es ahí donde nosotros batallamos. Debemos de reconocer cuál es la clase de fe que tenemos, en qué se basa nuestra fe. ¿Está sujeta a lo que la Biblia enseña? ¿Cree de todo corazón lo que la Biblia enseña sobre el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque todos creen en algo. ¿Acaso es mi fe, la fe la que salva? O otra vez, no importa lo que uno crea con tal de que sea sincero. ¿Qué es lo que nosotros vamos a creer? Eso debemos estar muy atentos. Y este fue el punto número 1 que vimos la semana pasada. Debemos creer en el verdadero Dios. Y dice allá en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer en Dios nos lleva a creer que Él es el que nos va a recompensar, que Él es el que nos va a dar esa recompensa al final de la jornada, al final de la batalla. Y eso, hermano, nos motiva a pegarnos, a obedecer y a adorar como la Biblia manda. Es lo que enseña la Biblia allá en Juan 4:24, ¿verdad? Que hay que adorar en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores, así lo tenemos que hacer, de todo corazón y con la palabra de Dios, ¿verdad? Creer de todo corazón en la existencia de Él y que Él nos va a recompensar. Por eso dice allá el texto, ¿verdad? En 1 Corintios 15:58, que el trabajo en el Señor no es vano. Y aquí mismo lo dice, ¿verdad? Que Él es galardonador de los que le buscan. Y cuando nosotros, hermanos, trabajamos para la obra, estamos nosotros todo el tiempo deseando y buscando las cosas del Señor. Y por eso el trabajo no es en vano. También, hermanos, como dice aquí mismo en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso así nosotros lo creemos y lo creemos por fe, hermanos. Que Él hizo lo que miramos y lo que no miramos y que Él es el único capaz de hacer todo esto y así lo creemos por fe. Ahora existe la mal llamada evolución, la ciencia, que dicen que todo comenzó con un estallido y que la materia se empezó a unir y que fue evolucionando, ¿verdad? Ellos también creen en Dios, pero no creen en el verdadero Dios. No creen en el Dios de la Biblia. Y cualquiera que no cree que Dios es el único autor de la creación, no tiene la fe que salva. No tiene el verdadero Dios. Creer en Dios implica creer en todo el carácter y temperamento de Dios. En Romanos 11:12 dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces ahí es donde entra, ¿verdad? Que dice, bueno, pues ¿cómo, verdad? ¿Cómo? No, Dios es amor, Él es paciente, bondadoso, misericordioso. Él es todo eso, pero Él también, hermanos, Él también se molesta, Él también es ira, es fuego consumidor y Él nos va a pagar a cada uno de nosotros conforme nosotros hayamos hecho. Fíjese lo que dice este pasaje. Aquí encontramos en Romanos 2, encontramos todo el carácter y el temperamento de Dios. Eso también ya, pues, obviamente, esperando un repaso, ya lo vimos. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, y lo puse en letras rojas para que nosotros nos demos cuenta. El carácter, el temperamento de Dios. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Debemos nosotros, hermanos, creer todo esto. Vemos aquí el carácter de Dios y nosotros tenemos que tener ese cuidado de no menospreciar su paciencia, porque eso es lo que hace el mundo entero. Eso es lo que hace el mundo entero. Bueno, pues dicen, no, pues el mundo se va acabando al que se va muriendo y no creen que el mundo se va a acabar y así menosprecian la paciencia de Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, debemos nosotros creer en toda su naturaleza, en que Él es omnipotente, en su omnisciencia, que es omnipresente. Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Esto es algo que lo debemos tener bien nosotros definido, ¿verdad? Para nosotros poder creer en el verdadero Dios. Fíjense lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, y lo puse en letras rojas también para que sepamos hacer la diferencia, porque a veces nomás leemos y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces yo no he leído pasajes que luego me regreso y digo, pero aquí está bien claro, ¿por qué no me doy cuenta? Dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera de Pedro, igual, dice lo mismo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y tenemos muchos textos más que hablan de la deidad, y aquí vemos, hermanos, de nuevo otra vez las 3 personas, un solo Dios. Y es necesario hacer siempre hincapié en esto, porque tristemente muchos no creen así. Muchos no creen que el Hijo es Dios y dudan, o viceversa. Hay otros que dicen que solo Jesús, y definitivamente muchos otros no toman en cuenta al Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de creer de todo corazón esto. Si crees de todo corazón en el Cristo de la Biblia, porque hay muchos que dicen creer en Dios, pero dudan que Él vino en carne. Dudan que Jesús es el Hijo, y otros dudan que Él murió en la cruz, y creen que fue un buen profeta, o que fue un buen maestro, y aunque digan que sí creen, no creen en el Jesús de la Biblia. Fíjense lo que dice Mateo 16, del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no era ningún profeta, así como muchos afirman que, no tengo la palabra exactamente, pero los musulmanes piensan que Mahoma fue más grande que Jesús, y que Jesús solamente fue un profeta, ¿verdad? Entonces, por eso vemos la respuesta en el versículo 17, cuando le dijo a bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, le dijo, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que nosotros debemos de creer, hermanos. Si crees de todo corazón en el Cristo de la Biblia, en el verdadero Cristo, dice Juan 20, versículo 28-29, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ninguno de nosotros le hemos visto, pero creemos. Y así
es lo que nosotros debemos de creer. Y lo hacemos por esa fe, que nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y que la fe vino por ese oír. Allá en Primera de Pedro, cuando él les estaba alentando a todos los que habían sido dispersados, ¿verdad? Cuando hubo la persecución en la iglesia, él les decía: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Animándoles el apóstol Pedro, que a pesar de toda la prueba, toda la aflicción que estaban pasando, a que no flaquearan. Sabemos que nuestro Señor, o sea, Jesucristo, es el Señor. Así lo dice en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros decimos que es nuestro Señor, debemos enfrentarnos a eso. Por eso allá en Lucas 6:46 así dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Eso, hermanos, tiene una profundidad más allá de solamente una palabra. Él es el dueño, Él es nuestro amo. Nosotros le pertenecemos a Él. Él es el Señor. También Él es nuestro Salvador. Juan 4:42. Y decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Cristo. Si no creemos, hermanos, que es el Salvador, entonces no tenemos Salvador. Debemos de creer en el Jesús que la Biblia nos muestra. Creer de todo corazón, ¿pero en qué? ¿En qué voy a creer? Debemos de creer de todo corazón que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego tenemos un pasaje paralelo, ¿verdad?, que está allá en Hebreos 7:25, que todavía le da más fuerza a que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, Él es el único mediador, y eso es lo que nosotros debemos de creer de corazón. Si nosotros creemos que tenemos otro mediador aparte de Él, entonces no, lo que estamos creyendo no es lo correcto. No, esa creencia no nos va a llevar a la salvación. Él es el Redentor, quien se dio a sí mismo para que obtuviéramos perdón de pecados. No que nosotros hagamos un mérito. Debemos nosotros de creer y oír, como dice la Escritura, y todos los otros pasos de salvación. También, hermanos, parece que trabajo aquí. Si crees de todo corazón en el Cristo de la Biblia, y dice allá Tito, fíjese, es una parte muy importante: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Él fue quien nos rescató. Él dio el pago. Y nosotros debemos de creer eso de todo corazón, en el único Salvador. Si el Señor todavía no es Salvador, no es su Salvador, si todavía no reina en su corazón, pues pregúntese esto: ¿no le gustaría esto para usted? ¿No le gustaría que Él fuera su Señor? Darse cuenta que lo que Él hizo y saber que nos debemos nada más a Él. Pensemos en eso un poquito. También nosotros, hermanos, debemos todo el tiempo estar pensando en ello. Acuérdese de las bienaventuranzas. Todo lo que habla ahí son de las descripciones
que los discípulos debemos de tener, humildes, y todo lo que habla, que bienaventurados los que lloran, o sea, y eso es otro tema, ¿verdad? Es otras lecciones que vamos a ver, si Dios lo permite, en un futuro, pero ver a qué se refiere, en qué sentido dice que llora, ¿verdad? Fíjense, allá en Hechos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Queremos ser salvos, debemos de creer que Jesucristo es el Señor. Y debemos de creer que no tenemos salvación en otro más que en Él. Dice el versículo que sigue, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hermanos, esto es pues algo básico, esto es elemental. El que dice que cree y no cree en estas verdades, pues no tiene una fe correcta. O cree todo esto, pero también cree aparte algo, que hay más mediadores, o que hay otra cosa distinta, otro salvador, o que hay otro camino, pues entonces no está creyendo lo correcto. Por eso, si crees de todo corazón, ¿en qué vas a creer? ¿En qué vas a creer? Si creemos esto, entonces, esto que estamos estudiando, si esto lo creemos de esta forma, pues entonces vamos por un camino correcto. Vamos por un camino hacia adelante, por un buen camino. Fíjense lo que dice esta parte, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, 8 al 9. Y por eso siempre se nos dice a nosotros que debemos escudriñar las Escrituras, como lo deberían, que ellos ponían en duda lo que el apóstol Pablo decía. Fíjese. O sea, no importa quién sea yo, o quién sea usted, si la persona es muy importante, si la persona es muy inteligente, que tenga mucho conocimiento, pero siempre nosotros debemos de preguntar y de ver si es cierto lo que está diciendo, cuestionar. Ellos cuestionaban al apóstol Pablo. Entonces eso nos lleva a creer en lo correcto. Y como dice aquí este versículo, Él tiene toda, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y con eso nosotros rectificamos que Él fue Dios. Dios con nosotros, cuando anduvo aquí en la tierra. Ahora, el tercer punto, que es el que le vamos a dar más énfasis en esta mañana, es creer de corazón en el Evangelio. Creer de corazón en el Evangelio. Hay que creer y obedecer el Evangelio puro e incorruptible, porque hay diversidad de evangelios allá afuera, evangelios adulterados. Hay distintos evangelios de los cuales los hombres se benefician y se promulga toda clase de doctrina, obviamente doctrina antibíblica, y la gente lo cree. Hoy en día, hermanos, la gente ya no soporta la sana doctrina. Prefieren escuchar relatos, cuentos o algo que se acomode de acuerdo a su estilo de vida. Así lo dijo Pablo, que se apartarían para volverse a las fábulas. Esto fue dicho, hermanos, a miembros de la iglesia. A miembros de la iglesia. Allá en 2 de Timoteo 4:4. Y esto, hermanos, pues nosotros lo vemos, porque cuántas cosas no se escuchan allá afuera que no son conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1, del 6 al 9. Y luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aquí está la advertencia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, estoy sorprendido, estoy asombrado. O sea, con tan poco tiempo ya se han apartado. Estos hermanos querían volver a la ley de Moisés. Estaban exigiendo a los que querían convertirse que se circuncidaran. Entonces, en esa forma de pensar, ellos estaban rechazando el evangelio puro, el evangelio verdadero. Creer de corazón en el evangelio nos lleva a nosotros a que investiguemos, a que de alguna forma vayamos nosotros a ver si lo que están diciendo es verdad o no. Fíjense lo que dice 1 de Juan 4, del 1 al 3. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, nosotros debemos de probarlos así como los de vean. Y cuando dice espíritu, o sea, sabemos que se refiere, como es en letra minúscula, se refiere a personas, a falsos maestros que pervierten la doctrina. Y Juan dice que debemos nosotros probarlos con la palabra. ¿Acaso nosotros podemos creer lo que sea, no importando de dónde lo oímos? Muchas veces en las redes sociales, en la televisión y radio, o sea, etcétera, etcétera. O sea, debemos creer todo lo que se diga. Debemos creer a estos famosos que ahora es muy de moda y la gente los sigue mucho, incluso hasta los hermanos. Motivadores, coaches motivadores que le dicen que hablan muy bonito y agarran un versículo de aquí y de ahí se agarran y como usan Biblia mal usada, la gente cree, sí, está bien. Eso, hay muchos, ¿verdad? Y no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero hay muchos mexicanos, argentinos, colombianos, hay muchos motivadores y la gente piensa que eso es lo correcto. Y a veces ahí está uno escuchándolos hasta por 10, 15 minutos, lo que duran los videos. Y realmente a veces aquí hasta nos dormimos. No soportamos la sana doctrina, como dice el apóstol Pablo. Creer de corazón en el evangelio. Todos sabemos lo que es el evangelio. Sabemos el pasaje de memoria. Incluso hasta los visitantes que tenemos aquí ya saben cuál es el evangelio, ¿verdad? Primero los Corintios 15. Fíjense lo que dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Ponga atención ahí, esa parte que dice el último, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, ¿qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección. Pero aquí dice, hace un pequeño énfasis el escritor, dice, si no creíste en vano. Si no creíste en vano. O sea, a menos de que hayan creído algo diferente que nunca fue cierto. Hay hechos que creer por medio del Evangelio y bendiciones que recibir. Y es necesario creer el Evangelio, porque en el Evangelio encontramos esa verdad que nos va a liberar a nosotros del pecado.
Por eso si dice ahí, si no creíste en vano, o sea, si realmente creíste en lo que es cierto, lo que enseña la Biblia. Dice allá en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siempre nosotros, cuando escuchamos esa palabra, debemos nosotros de pensar, pues, ¿cuál es? Porque sabemos que toda la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios, pero la verdad se define de una sola forma. ¿Cómo define la Biblia la verdad? Bueno, pues eso lo vemos allá en Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y luego ahí dice la respuesta, el Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es la verdad? La palabra de verdad es el Evangelio, y así se define. Si crees de todo corazón en esto, pues entonces vamos por el camino. Esta es la verdad que el hombre necesita saber. Romanos 1, del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, yo sé que todos saben ese pasaje. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. ¿Qué vamos a creer? Pues vamos a creer esto. Eso es creer correctamente. Ese es el poder que Dios usa para la salvación. El Evangelio, si nuestra fe está sujeta a esto, entonces vamos bien, vamos por buen camino. El Evangelio debe de creerse. Marcos 16, 15 al 16, y les digo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que tiene que creer? El Evangelio. Esta verdad. Y ahora, hay que hacer hincapié en esto otra vez, o en esta parte, porque muchos no creen que la obediencia es necesaria para la salvación. La llamada fe sola, ¿no? Famosísima. Tú solo crees. Pero el Evangelio claramente demanda obediencia, porque aquí dice predicar el Evangelio. Y pone dos condiciones luego, el versículo que sigue. El que creyere y fuere bautizado. Hay dos condiciones. Entonces, ¿cómo no vamos a obedecer? La obediencia es esencial para la salvación. En Hebreos 5, versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Cómo pueden decir que no es necesario esto? Aquí dice que la obediencia salva. ¿Cómo dicen que no? Si la Biblia lo dice. Ahora bien, no se puede creer en Dios y en Cristo o en el Evangelio sin creer en la importancia o necesidad de ser miembros de la iglesia que el Señor edificó. Porque creer todo lo que se ha dicho implica creer en esto, en el reino de Cristo, en la iglesia. Creer de corazón, el Evangelio implica todo esto. Allá en Hechos 8, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Hay quienes dirán, no importa la iglesia donde tú te reúnas, pero no se puede predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo aparte de la iglesia. No se puede. Son inseparables. Si usted, al tiempo que se ha entrado en el estudio de la Biblia, usted se va a dar cuenta que Jesucristo es el centro y que todo se une a Él. Todo está unido. Cuando el apóstol Pedro les dijo a los judíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ahí lo que significa que es en Él donde descansa el bautismo, en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en esto, nos damos cuenta que no se puede.
Por eso no se puede predicar el Evangelio de Dios separado de la iglesia de Cristo. Por eso debemos de estar bien conscientes de esa necesidad que tenemos nosotros. El Evangelio requiere la obediencia para evitar lo penoso y lo trágico. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6 a 9, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dice el versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y fíjense ahí las letras amarillas: en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta de la pena tan trágica que es no obedecer el Evangelio. Si crees de todo corazón en esto, lo que la Biblia enseña. Porque al creer nosotros esto, como dije hace rato, el creer implica arrepentirse. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde ese es el paso que no queremos dar, o que simplemente le damos largas y le damos largas. Si crees de todo corazón, bien puedes en este Evangelio, en el Dios de la Biblia, en el Señor de la Biblia, en la iglesia de Cristo, lo que la Biblia enseña enfáticamente. Entonces dice Felipe, bien puedes. No solamente importa lo que uno cree, sino también lo que uno no cree. Si su fe no está sujeta a la Escritura o no cree en lo correcto, entonces esa fe lastimosamente no le lleva a la salvación. No le lleva. Para concluir, si hay alguien en esta mañana que cree de corazón y quisiera obedecer, bien puede. Este es el día y mañana es el día. Hoy es el día de salvación y mañana también. Y cada día, y no importa la hora. Tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el carcelero, que todo aconteció a medianoche, se iba a matar. Pablo lo impidió. Él, viendo que había algo más, él tuvo miedo, temor. Entonces dice que se precipitó a la celda y que vio que estaban todos ahí y les preguntó, según la Escritura: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, ellos le dijeron: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y dice que le hablaron la palabra. Y dice que de ahí lo sacó y que les curó las heridas. Y después se bautizó. Si nosotros usamos nuestro razonamiento, ¿a qué hora se bautizó el carcelero? 2 o 3 de la mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación y Dios le hace la invitación. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Dios les bendiga. Si hay algo que quieran adicionar, hermano, algo que quieran preguntar, hermanas, estamos en una clase, ¿verdad? Y estamos en la mejor disposición. No tengan vergüenza, porque si no decimos las cosas que no están bien, pues nosotros les vamos a ayudar, ¿verdad? Y si hay alguna pregunta que yo no pudiera responder, pues aquí hay más hermanos que puedan responder, o le traigo la respuesta. Si no, estemos de pie y vamos a orar y vamos a ir a un pequeño receso.